Gracias por estar atentos a esta mesa de los jueves en donde vamos a analizar pues asuntos que usted lee, ve y seguramente escucha en muchos lugares, en las mesas de plática familiar, en el Twitter, en las redes sociales, no se diga, en el discurso y en las ofensas que luego se cruzan acerca de la apariencia física, la talla, es decir, el número de kilogramos que tiene una persona en su corpulencia y no en la inteligencia, en los puntos de vista y en lo que debería de centrarnos, que es la discusión política. Creo que es un fenómeno que forma parte, pues es solo una parte del gran fenómeno de la discriminación, del racismo, que persiste, subsiste y creo que se está agudizando, sobre todo en materia de discusión política y de asuntos públicos. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Fernando Navarrete, historiador y escritor de la perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Federico, por estar aquí. Gracias, Federico, por estar aquí. Es un gusto estar aquí. Sí. Y bueno, pues que me parece que este tema es más que pertinente. Empezamos ahorita. Sí, espérame, déjame darle la bienvenida claro, adelante, a claro, Patricio, sí. Patricio Solís, Claro profesor investigador del Colegio de México. Gracias. Un gusto. Gracias. Y bueno, pues lo que sucede es que estamos ansiosos de entrarle al tema, así es que adelante, por favor, Federico. No, bueno, pues me parece que me da mucho gusto que abras este espacio de discusión, porque creo que, en efecto, en las últimas semanas en México hemos visto manifestaciones, pues bastante visibles de cómo se está la animadversión política, las discusiones, la polémica que es natural, sobre todo también en un contexto en que está habiendo tantos cambios, en que hay tantas diferencias y tanto descontento y a la vez tanto entusiasmo por otras partes, cómo todo este disenso político, que es perfectamente normal, se está manejando también en términos de ataques personales que se han dirigido a ciertos portavoces, entre comillas, o ciertas personas afines a la cuarta transformación y que buscan desautorizarlos no por su aspecto, no por su inteligencia, no por sus argumentos, sino por su aspecto físico, y sobre todo porque su aspecto físico no coincide o no parece ser compatible con la idea que tenemos de un intelectual, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el caso particular de Gibran Ramírez, se le ha acusado básicamente de que, pues, porque tiene la piel un poco más oscura, básicamente, y porque no se ve como un niño bien de las lomas, entonces no tendría derecho de publicar en los periódicos, de salir en la televisión, de participar en la vida pública, como pareciera que sí tienen las otras personas por el simple hecho de haber nacido en otra parte de la ciudad o de ser más blancos, ¿no? Entonces aquí se combina el clasismo y el racismo, ¿no? Patricio. Sí, así es. Yo también celebro la posibilidad de estar aquí conversando sobre estos temas. Yo creo que lo conversamos antes con Federico. Yo creo que estamos en una fase en donde justamente la coyuntura política de cambio, de transformación, nos permite pasar de una etapa de negación a una etapa de reconocimiento de un problema, de un enorme elefante que tenemos en la sala, que es el tema de la discriminación asociada a características físicas racializadas, al racismo propiamente, a la pertenencia étnica indígena, sí, a aspectos físicos también, sí, y que se manifiesta de manera bastante patente y clara en los medios de comunicación, como se ha mencionado ahora. Estos son dos casos recientes que han estado presentes en las redes sociales y en los medios, pero que también se refleja en cuestiones menos visibles en los medios, pero quizás mucho más importantes en términos de la vida de las personas, que son prácticas de maltrato, de discriminación, que tienen efectos fuertes sobre la vida de la persona en términos de acceso a sus derechos y en términos de la reproducción de la desigualdad social. Uh-huh. En esas andamos, entre otras muchas cosas que están sucediendo. A mí me preocupó mucho, realmente me acongojó ver la catarata, la cascada de agresiones contra Citlali Hernández, senadora de Morena, la senadora más joven, combativa, con un discurso bien estructurado, que estuvo aquí en un debate y pues muchas de las agresiones se referían pues a su aspecto físico, a su corpulencia, de una manera desagradable, sucia, diría yo. Eso ha sucedido con Gibran Ramírez, lo acusan de los
rasgos indígenas, como si eso fuese un pecado o fuese algo que devaluara la inteligencia de quien pronuncia determinadas posiciones. Pero se usa como catapulta política también todo este asunto. Desde luego, yo creo que una de las cosas que creo que por un lado tiene un elemento que podríamos llamar estratégico, digamos, que finalmente pues en un ambiente de debate político tan caldeado como el que hay ahora, pues pareciera que cualquier argumento es bueno, ¿no? O sea, digo, cuando quieres denostar a alguien o menospreciarlo o humillarlo, pues puedes utilizar cualquier argumento, desde su supuesta inteligencia o no, hasta su supuesta fealdad o no. Y entonces pues pareciera que estamos en un ambiente político en que parece que es legítimo decir cualquier cosa de cualquier persona, lo cual ya es de por sí de preocuparse, ¿no? Porque creo que pues parte de una democracia es que hay unas reglas mínimas de civilidad en la discusión y de una serie de entendimientos básicos de respeto entre las partes, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo que está sucediendo en México no es muy diferente a lo que por otro lado ha sucedido en Brasil en los últimos años, o también en Venezuela, o en otros países, o en Argentina, en otros países que han que han tenido gobiernos de izquierda, que han provocado transformaciones sociales más o menos significativas. La reacción de las antiguas élites que estaban acostumbradas a una posición de privilegio y a una posición en que ellos ocupaban casi de manera automática las posiciones más elevadas en el gobierno, en la sociedad, en los medios de comunicación, en la cultura, la reacción de estas élites que se han sentido desplazadas ha ido muchas veces por el lado del racismo. Porque en efecto, estas élites tradicionalmente eran más blancas que el resto de la sociedad como resultado de prácticas de discriminación seculares, prácticas de discriminación que vienen desde el periodo colonial y que se han mantenido a lo largo de la historia de nuestras naciones independientes en el siglo XIX y en el siglo XX, y de repente con estas transformaciones sociales en Brasil o en Venezuela, estas élites son desplazadas y suben a lugares públicos personas que antes no solían estar en esos lugares y que se ven diferentes porque tienen un origen diferente. Y entonces, pues lamentablemente uno de los argumentos que aducen estas élites es que estas personas no merecen estar ahí porque no son suficientemente blancas o no son suficientemente bonitas, y entonces en vez de discutir la situación de fondo, lo que se utiliza es hablar de la cuestión racial para marcar una diferencia y para deslegitimar a los nuevos grupos. Sí, y justo Federico decías, parecería que cualquier aspecto es criticable en este ambiente, pero no todos los aspectos criticables tienen una resonancia social suficiente para convertirse, por ejemplo, en un hashtag con gran éxito, como el que ha, digamos, insultado, para ponerlo claramente, a Gibran recientemente. ¿Por qué esa resonancia? Digamos, esa es la parte del enorme elefante que aparece. Digamos, por supuesto, no es agradable tener este tipo de expresiones, son repugnantes este tipo de expresiones, pero también nos llaman la atención sobre la presencia de este enorme problema en la sociedad, que no solo se expresa en los medios, aparece de un momento a otro, toca los medios de esta manera, pero digamos, podemos hablar de una persistencia y prevalencia de prácticas de discriminación en múltiples ámbitos hacia personas con origen indígena, pero no solo eso, o pertenecientes a pueblos indígenas, pero no solo eso, sino también entre quienes no pertenecen a pueblos indígenas asociados al tono de piel, por ejemplo. ¿Sí? El simple hecho de ser moreno es un factor de discriminación. Entonces, efectivamente, digamos, lo que hay aquí es la punta del iceberg de un enorme problema que es una relación de poder desigual, históricamente constituida, ¿sí? Primero constituida en un régimen colonial, de desigualdad étnico-racial, y después refrendada por una ideología del mestizaje que básicamente era una ideología racista que niega las razas y que, digamos, niega la existencia de estas diferencias raciales a través de las cuales las personas construyen jerarquías. Uh-huh. ¿Sí? Y en el otro ámbito, parte de la oposición al presidente López Obrador y a su equipo se funda también en ese mismo asunto, en una forma de discriminación respecto al acento, respecto a la manera de conducirse y a su propio equipo, a quienes consideran, algunos de esos opositores consideran impropios de estar en un gabinete de ese nivel. Sí, claro, ahí se combinan como en la mayor parte de las prácticas discriminatorias, se combinan varios elementos, ¿no? Hay el elemento del racista, digamos, que se refiere al aspecto físico de las personas y a su imaginario origen.
porque digo que alguien tenga un aspecto físico particular no necesariamente indica que tenga el origen que le adscribimos. Digamos que alguien sea moreno no necesariamente indica necesariamente que sea de origen indígena, aunque solemos pensar eso. Y que alguien tenga la piel más blanca no implica necesariamente que sean de origen europeo tampoco, pero es el tipo de operaciones que hacemos cotidianamente al ver el aspecto físico de las personas. Eso se combina también con la discriminación por clase, ¿no? Y en nuestro país, yo he oído mucha gente que dice, no, pues es que, por ejemplo, esos insultos son clasistas más que racistas, pero en realidad el clasismo en México siempre se expresa por medio de un lenguaje racial. O sea, finalmente el término naco es un término que se refiere a un estrato socioeconómico, a ciertas formas de comportamiento, pero es un término que también implica una alusión al color de piel y al aspecto físico, ¿no? Y el término güero, que sería su contraparte, pues también asocia el ser más rico, ser más poderoso, tener más dinero, con tener la piel más clara, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que ese es el vocabulario con el que se clasifica a las personas, y pues sí, pareciera que lo que sucede es que el hecho de que haya un gobierno que tiene personas de origen diferente, pues rompe esta jerarquía racial que parece haber sido mucho más rígida de lo que jamás se decía, ¿no? Digamos que esa jerarquía racial, cuando en los gobiernos anteriores, en que la mayor parte de las personas pues pertenecían a los grupos de élite más blancos y más privilegiados, pues no era necesario que se dijera, porque eso se daba por sentado. Y en cambio ahora que de repente hay personas en posiciones de poder o de élite que no son de los grupos tradicionales, entonces se enfatiza el hecho de que son diferentes, ¿no? Entonces se tiene que verbalizar, se tiene que hacer explícito lo que ya estaba ahí, ¿no? El elefante del que hablaba Patricio. Y eso es un proceso que yo creo que es positivo. O sea, digo, más allá de que es muy condenable la utilización de estos argumentos para atacar a las personas, en el fondo, ¿cómo decirlo? Visto desde fuera, es bueno que se desnude el racismo que hay detrás de estas posiciones. O sea, finalmente creo que más que hacerle daño a Gibran con estos ataques, los que lo atacaron fueron los que se hicieron daño, porque no creo que le hayan quitado mucho a Gibran y sí se exhibieron en un racismo realmente pedestre, ¿no? Sí, y pone sobre la mesa otro tipo de prácticas que están presentes, y lo que en realidad molesta o les molesta es justamente la ruptura de ese orden social tan naturalizado, en donde los que aparecían siempre en las posiciones de poder, en la prensa, en los medios, etcétera, son personas pertenecientes a las élites blancas y los mestizos, y pocas personas que tienen, digamos, o cercanía con los pueblos indígenas o personas de piel morena, y hay que decir también que efectivamente la mezcla de atributos étnicos, raciales y socioeconómicos es permanente. Es decir, no necesariamente las referencias aparece algo como socioeconómico, digamos, aparece como maleducado, ignorante, pobre, de origen rural, pero frecuentemente junto con esto aparece ser indígena, el tono de piel morena, ser chaparro, un conjunto de atributos que aparecen juntos. Nosotros hemos recientemente trabajado sobre este tema, tenemos cerca de 565 testimonios en distintas regiones del país sobre prácticas específicas de discriminación, y curiosamente el primer aspecto, digamos, detonante de una práctica discriminatoria, de acuerdo a los relatos y las experiencias que nos dicen las propias personas, son los aspectos físicos y principalmente el tono de piel. Pero el segundo, curiosamente, no son cuestiones étnicas, es decir, la lengua, por ejemplo, la lengua indígena o la vestimenta, sino los rasgos socioeconómicos. Fíjense cómo 60 o 60 y tantos por ciento de las personas, lo primero lo que el 60% de las experiencias refieren a lo físico, cerca de 20 o 25 juntan lo físico, los rasgos físicos con lo socioeconómico. Entonces aquí vemos donde clasismo, racismo van de la mano, pero también van de la mano con ese tercer pie, que es el pie étnico, la pertenencia étnica a pueblos indígenas. Entonces, estos, digamos, prácticas de discriminación que acá en estos casos que comenzamos discutiendo tienen un componente o afectan, digamos, la libre expresión y el discurso en el ámbito de los medios y las redes sociales, en realidad tienen un desdoble en aspectos más específicos. Prácticas de maltrato en la escuela, ¿sí? Prácticas de bullying y de maltrato en la escuela, prácticas de discriminación lingüística hacia niños y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas en la escuela. También esas prácticas están documentadas. Prácticas incluso más serias de maltrato o de negación o de retraso del servicio en servicios médicos. Algunas de ellas incluso en nuestros testimonios llevaron a la muerte de las personas, ¿sí? Prácticas de despojo territorial.
en ciertas comunidades indígenas a partir de, por ejemplo, jueces corruptos que hacen firmar a personas que no hablan o no tienen fluidez en el español, les hacen firmar documentos de cesión de propiedad. Es decir, en una cantidad enorme y diversa de prácticas en todo el país, en distintos dominios institucionales, con distintos tipos de matices que nos hablan de un problema bastante más serio del que estábamos acostumbrados a pensar. Entonces, qué bueno que estamos pasando de una parte de la negación al reconocimiento de algo que está ahí, pero no debe ser. ¿Se está haciendo algo como política de Estado para tratar de ayudar a que se atenúe y vaya retrocediendo todo este fenómeno que estamos hablando? Me temo que voy a pisarles un poquito el callo de investigadores, investigación y recursos públicos para todo esto, pero bueno, le entro al tema. No, bueno, yo creo que para empezar, desde hace ya varios, más de una década, yo creo que casi 2 décadas existen los consejos nacionales y estatales contra la discriminación, y que han implementado una serie de políticas públicas, que han establecido una serie de normas que van desde, por ejemplo, la utilización de estos signos en los negocios, en que los negocios se comprometen a no discriminar, que han tenido un impacto positivo, pero que también es muy limitado porque, por un lado, estas instituciones no tienen una capacidad coercitiva, o sea, no pueden obligar a nadie a hacer nada, y por otro lado, sinceramente no se han metido con uno de los espacios donde la discriminación es más descarada en nuestro país, que son los medios de comunicación. Particularmente lo televisivo. No han hecho menor mella en lo que hace Televisa, en lo que hace TV Azteca o en lo que hacen las agencias publicitarias. Mientras no se ataque ese punto, pues va a ser difícil desmontar muchos de estos elementos, ¿no? Creo que ese sería un tercer elemento, ¿no? Tenemos la parte institucional del gobierno, tenemos la parte social y familiar, donde también se practica la discriminación, y tenemos la discriminación que se practica en los medios de comunicación, que es la más descarada, ¿no? Y la más visible, porque, bueno, para empezar, los medios, pues todos los vemos, y porque ahí sí no hay cortapisa, ¿no? Ahí sí el apartheid de los medios de comunicación mexicanos es realmente impresionante. Inclusive sorprende a los extranjeros cuando llegan a México ver la diferencia que hay entre el aspecto físico de las personas en la calle y el aspecto físico de las personas en las pantallas de televisión, ¿no? Y eso me lleva a otra reflexión. Así como muchos de los críticos de Gibran y de la senadora de Citlali afirman que por su aspecto físico no deberían estar en las posiciones en que están. Yo me pregunto cuántos de los que están en las pantallas y tienen una carrera de comentaristas y todo eso, están ahí únicamente por su aspecto físico, más allá de que tengan verdadero talento o sea, finalmente también estas élites están defendiendo un privilegio que les ha resultado muy beneficioso, porque en México durante muchos años con que seas blanquito, tengas un buen apellido, tengas origen español, se te abren una cantidad de puertas y ocupas una posición social mucho más allá de tus capacidades o de tus talentos reales, en muchos casos, por desgracia. Desde luego no hay gente muy talentosa, hay gente que hace muchas cosas buenas, pero por otro lado hay muchos que están ahí nada más porque se ven bonitos, no porque tengan ningún talento real. Y esos son los que se sienten más amenazados. Como vimos también las reacciones de ciertos actores de Televisa frente al éxito de Yalitza Aparicio hace unos meses. Así es, ¿no? Si hiciéramos una especie de mapa, sí, ahora nosotros que estamos utilizando estas escalas de tono de piel para clasificar los tonos de piel de las personas, no para clasificarlas a ellas, sino para identificar su vulnerabilidad a las prácticas discriminatorias. Si hiciéramos una especie de distribución del tono de piel de las personas que aparecen en los medios de comunicación en México y también en la publicidad, porque la publicidad es un elemento de reproducción central de estos, digamos, estereotipos racistas. La idea que nos llevaríamos de México es de un México mucho más blanco, mucho más europeizado, pero si hiciéramos también una revisión de, digamos, sus méritos, capacidades, sería un México mucho más tonto y con muchas menos capacidades, porque justamente, digamos, hay una contraposición entre rasgos físicos privilegiados que te acercan y que te permiten llegar a esas posiciones, ¿sí? Y capacidades y habilidades, ¿sí? Digamos, hay un enorme desperdicio de talento que se asocia al hecho de la negación de acceso a espacios. Yo creo que nuestro debate público sería mucho más rico si hubiera comentaristas de orígenes sociales más diversos, si los locutores de la televisión no fueran todos simplemente seleccionados por su aspecto físico, sino por su inteligencia, su talento, lo que tienen que decir, pues todos ganaríamos, ¿no? Habría mejor televisión y viviríamos en un país en que el debate público tendría un nivel más elevado. Pero desgraciadamente el régimen de privilegio racista en el que vivimos ha impedido eso, entre otras cosas, ¿no? Y vean la indignación que produce que entre gente diferente
a la televisión. Pareciera que se va a caer el mundo porque pues de repente hay alguien que no debería estar ahí, entre comillas. Y dentro de la, no sé si la paleta cromática o el abanico cromático que ha elegido el actual gobierno en sus videos promocionales, en su propaganda, ¿sí ha atendido esta diversidad o estamos cayendo en el mismo esquema anterior? Sí, yo creo que no me atrevería, porque no he revisado a detalle, no sé si tú lo has hecho, Federico, no he revisado a detalle, digamos, cuál es su pauta publicitaria y la producción de estos mensajes. Yo creo que hay mensajes encontrados, para ser honesto, o sea, para ser claro. O sea, hay por supuesto un mensaje de mayor inclusión, un mensaje de una sociedad que cambia y que privilegia la mayor equidad y la renuncia a la discriminación, pero al mismo tiempo hay una renuncia a discutir los problemas de fondo asociados del racismo y de la discriminación étnica que se cuelan en algunas de las políticas gubernamentales. Uno de los ejemplos es el Tren Maya. ¿Sí? Es decir, que tiene que ser discutido profundamente. Yo no estoy diciendo que el Tren Maya sea un proyecto negativo para las comunidades, pero es un proyecto donde las comunidades tienen que estar incorporadas. Las comunidades mayas tienen que estar no solo incorporadas, sino ser partícipes del diseño de este proyecto, y que se le suele concebir e incluso se le ha presentado como un proyecto civilizante o civilizador. ¿Sí? Un proyecto de modernización necesaria. Estas personas tienen que modernizarse. Bueno, ahí hay una contradicción. Es decir, ¿estamos hablando de inclusión o estamos hablando de un proyecto que se impone? Yo no estoy diciendo que el proyecto no tenga aspectos positivos o que pueda tener consecuencias positivas, pero hay una cierta negativa a aceptar la incorporación y los derechos que tienen, territoriales que tienen estas comunidades. Eso por un lado. Y el segundo tema tiene que ver con, este imperativo de la geopolítica en el problema migratorio con Estados Unidos. Es decir, el cambio hacia una política de control migratorio en donde la intervención de la Guardia Nacional y la manera en que el Instituto Nacional de Migración está interviniendo alerta sobre las posibilidades de prácticas racistas y prácticas de lo que se llama profiling o perfilamiento racial de las personas para, digamos, reprimir o controlar la migración. Justo hace unos minutos presentabas un testimonio muy fuerte de algo que presuntamente ocurrió en la ciudad de Saltillo, es que nos alerta sobre estas posibilidades. Bueno, ¿hasta qué punto el gobierno está dispuesto a, digamos, reconocer este elefante del que yo hablaba y ponerlo sobre la mesa en la discusión de la política pública? ¿Sí? Y respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero también políticas antidiscriminatorias más eficientes, más fuertes y más agresivas. Sí, yo creo que ahí sí, y yo creo que ahí es un compromiso que los académicos tenemos con la sociedad. Y es un compromiso que, desde luego, yo creo que en el caso de Patricio se ha mostrado que está trabajando en esa dirección, y creo que otros estamos tratando de hacer lo mismo, de ayudar precisamente a, por un lado, a estudiar el problema de discriminación, a comprenderlo en su complejidad, porque es un problema mucho más complejo que una simple paleta o que una simple regla, sino son prácticas muchas veces muy ambiguas, que tienen muchas dimensiones, que aparte dependen mucho de los contextos donde se realicen y todo esto. Y además pensar en las políticas públicas que pueden ayudar a contrarrestarlo, ¿no? Para volver al caso brasileño, creo que uno de las políticas más exitosas que tuvo el gobierno de izquierda en Brasil en los últimos 20 años fue la imposición de las cuotas de admisión a las universidades públicas que reservaban espacios a las personas de origen africano, de origen indígena, y también a las personas que estaban en situación de desventaja socioeconómica. Entonces combinaban elementos raciales, étnicos y de clase. Y estas prácticas fueron definidas desde la academia, y fue fundamental la intervención de varios académicos muy destacados, varios intelectuales brasileños muy destacados, y también, por cierto, el debate que hubo fuertísimo entre la academia, porque hubo también muchos académicos que estaban en contra de las cuotas, y hubo un fuertísimo debate académico, pero finalmente aterrizaron una política pública muy interesante de las cuotas que transformó el rostro de las instituciones públicas brasileñas. O sea, las universidades públicas, porque también se hicieron cuotas de admisión, por ejemplo, a los cargos públicos. Entonces también la propia administración pública se transformó y se hizo mucho más incluyente de lo que era
anteriormente. Yo creo que ese es un pendiente en México y que también las instituciones de educación superior, las universidades, no solo deben asesorar al gobierno para hacer eso mejor, sino también deberían adoptar esas políticas en su interior. O sea, yo creo que, por ejemplo, la UNAM debería tener una política, ya tiene algunos programas de inclusión de hablantes de lengua indígena, de estudiantes que hablan lengua indígena y de otros aspectos, pero debería tener un programa mucho más agresivo de diversificación de su estudiantado, de inclusión de personas en situaciones de desventaja social y sobre todo no solo incluirlas, sino darles el apoyo para que puedan llevar a cabo puedan llevar a buen término sus estudios y puedan pasar a ejercer su vida profesional, ¿no? Creo que eso es algo que todos tenemos que contribuir. Coincido plenamente. Hay dos vías, a mi juicio, dos vías de política pública que tenemos que explorar. La primera es medidas de compensación. ¿Por qué hablamos cuotas como medidas de compensación? Porque reconocemos que la discriminación étnica y el racismo son fenómenos multiseculares, son fenómenos que provienen de largos años de maltrato y despojo, de tal manera que las personas que provienen de pueblos indígenas, también afrodescendientes y también personas que, aunque ya no se reconocen o se autoidentifican como pertenecientes a pueblos indígenas, tienen piel más morena o rasgos físicos más oscuros, piel más morena, estas personas provienen de familias más pobres, pero porque ya nacen en familias más pobres, pero porque este es el acumulado histórico. Y ahí es donde las políticas de cuotas, políticas compensatorias, acciones afirmativas son importantes. Esa es una vía. La otra vía es la agresiva política antidiscriminatoria, ¿sí? Pero para tener una política agresiva antidiscriminatoria necesitamos, uno, reconocer dónde están las prácticas más importantes y las que tienen más consecuencias en salud, por ejemplo. ¿Cuáles son las prácticas de negación, de retraso del acceso? ¿Cuáles son las prácticas de referencia a unidades de segundo nivel? En educación, ¿cuáles son las prácticas discriminatorias más fuertes? En vivienda, en justicia, en trato policiaco, etcétera. Necesitamos identificar estas prácticas, eso en primer lugar. Y segundo, instituciones. Un Estado que está comprometido con instituciones que tengan dientes, ¿sí? Efectivamente, el ámbito de acción que tienen tanto CONAPRED como los consejos estatales de prevención de la discriminación, su ámbito de acción es muy limitado. Se restringe a cierta acción jurídica frente a denuncias específicas, sobre todo en el caso de CONAPRED, y a la denuncia, ¿sí?, de prácticas. Necesitamos instituciones que tengan más dientes. Y en eso, bueno, yo creo que esa es una agenda que es perfectamente compatible con la Cuarta Transformación. Vamos a regresar en unos momentos luego de una pausa comercial, pero antes de ella les comento que artículo 19 informa que tiene conocimiento de la detención arbitraria del periodista Humberto Padgett en Tecámac, Estado de México, por elementos de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Eso es lo que dice artículo 19 y como tal lo damos a conocer. Vamos a hacer una pausa para fines comerciales y ya volvemos.
comentarios, muchas opiniones, llamadas telefónicas. En YouTube en vivo hay pues mucha discusión en todos los ámbitos y de todo. Yo luego suelo ir leyendo cómo van cayendo las cosas. El color de piel solo importa cuando quieren usarlo para abusar y sentirse superiores. ¿Qué dicen de las personas con tatuajes? Por aquí también nos dicen, hace tiempo, dice María Luisa Pérez desde la Gustavo Amadero, escuché que en las agencias de publicidad ponían gente blanca porque daba la idea de superarse más que la gente morena y que la piel morena no es aspiracional. Rodrigo López desde Monterrey, catedrático, nos dice, la discriminación no solo se da por el color de piel, sino también por grupos que se dicen vulnerables, pero en realidad son los que controlan el periodismo. Los reporteros son homosexuales y discriminan a los que no somos. Eso es en el periodismo. Bueno, así lo leemos tal cual viene. Rafael Pineda dice, sugiero que se le dé una sanción fuerte donde más les duela a las clases adineradas, quitarles el pasaporte a ellos y su familia. De todo hay, y por ejemplo, un usuario de Twitter, ay caramba, así se denomina, dice, Trump puso de moda atacar la apariencia física con fines políticos. Israel Cruz dice, de ambos lados se usan esas lamentables denostaciones. Al Chumel Torres y su equipo no los bajan de niños burgueses. Pues son algunos de los muchos comentarios, no sé qué les parezca, si quieren abordar alguno. Sí, mira, a mí realmente un tema que me preocupa, es hasta qué punto este diálogo o este tema de racismo y discriminación étnica va de esta manera a subir a la palestra de la política, ¿sí? Pero no en un sentido positivo de las políticas antidiscriminatorias o antirracistas, sino ser utilizado como elemento de identificación y de construcción de identidades políticas conservadoras. ¿Sí? Esto, me preocupa la reacción a la ruptura de este orden. Me parece que algunos de los comentarios que señalas apuntan a esta reacción y apelan a un cierto tipo de identidad política que ha estado dormida porque no ha sido poco utilizada, efectivamente lo señalaba otro de los comentarios, ha sido poco utilizada directamente en la política, siempre ha estado presente, pero por debajo del agua, y hasta qué punto aparecerá como un tema explícito de la política, el tema del racismo, el tema del clasismo, y que apareció con López Obrador, ¿sí? Fue utilizado contra López Obrador, que reaparece en estos temas de los ataques contra quienes defienden a la cuarta transformación en los medios, y hasta qué punto estará dispuesta la derecha a retomarlo como una bandera política. Acusar a los nacos de que no supieron gobernar y pedir que vengan los rubios maximilianos a poner orden. A que vuelvan. Pues creo que lamentablemente esa es una tendencia mundial, ¿no? O sea, como bien señalaba uno de los comentarios, pues en Estados Unidos lo está haciendo el propio presidente, en Europa están surgiendo estos movimientos racistas que también hacen lo propio, y desde luego tanto el movimiento de Macri en Argentina como el de Bolsonaro en Brasil han tenido un fuerte componente racista en contra de las personas de origen africano y pobres, ¿no? Porque se asocia, ahí hay una asociación que por cierto en México también existe demasiado y que es muy peligrosa, entre ser pobre, tener la piel más oscura y ser criminal, lo cual lleva a, pues desde luego, a políticas represivas. Digo, finalmente estos grupos pobres de piel más oscura y criminalizados son las principales víctimas de la violencia policíaca, y ahí se engloban tanto nuestros ninis famosos, los grupos de jóvenes marginales mexicanos, como los migrantes centroamericanos, que acaban siendo confundidos que pueden acabar siendo confundidos en esta categoría de marginalidad extrema y de vulnerabilidad extrema también, y por otro lado, pues la negación del valor de estos grupos, ¿no? Inclusive ciertos seguidores de Bolsonaro hablaban de matarlos a todos, ¿no? Y ese discurso tan extremo que está en el aire a nivel mundial, pues ojalá, yo espero que los que estén en contra de la cuarta transformación no caigan tan bajo y eviten eso, pero pues no me hago muchas ilusiones, no de todos desde luego, porque hay gente muy honesta y muy consciente que yo sé que no lo hará, pero lamentablemente también hay oportunistas que se darán cuenta que por ahí pueden obtener
puntos políticos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es importante que también desde los medios se haga una labor de marginalizar este tipo de expresiones, ¿no? O sea, de marcar claramente cuáles son los límites de lo que es aceptable o no en el discurso público. Y yo creo que la denostación de las personas por su aspecto físico no es aceptable en el discurso público desde ninguna manera, como por otro lado tampoco es la denostación de las personas por sus preferencias sexuales o por cualquier característica individual, ¿no? Por tener tatuajes, ¿no? Finalmente, hay que tener mucho cuidado con esos discursos, ¿no? Así es, Patricia. así es. No, y el tema también es de cómo desde la política, desde las políticas públicas le ponemos un alto a eso, ¿no? O sea, volvemos al tema de los migrantes, ¿no? Sí, O sea, el tema de los migrantes es preocupante. Que puede por supuesto, detonar, exacerbar. tenemos un imperativo difícil de resolver porque tenemos una situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos, efectivamente, que hay que resolver y que hay que tener, digamos, uno podría pensar o hasta, digamos, favorecer la idea de que tiene que haber cierto control de los flujos migratorios. Eso es una cosa. Pero ¿hasta qué punto esto tiene consecuencias imprevisibles y no deseadas en términos de la exacerbación del racismo hacia, no solo hacia los nuestros hermanos centroamericanos que vienen de tránsito hacia Estados Unidos, sino también hacia los mexicanos que tienen rasgos físicos, étnicos, culturales parecidos, que son muchos en este país, que tienen rasgos parecidos a estos centroamericanos? ¿Hasta qué punto también es responsabilidad de nuestro gobierno no aplastar el botón, ni permitir que el botón del racismo sea aplastado para justificar una política agresiva de control migratorio que implica una policialización o militarización de los flujos migratorios y por necesidad un perfilamiento físico de quienes son considerados sospechosos de ser migrantes. ¿Sí? Creo que hace ya más de 10 años la prensa documentó el caso de al menos una persona mexicana de origen africano, o sea, afromexicana, que fue considerada centroamericana y fue deportada del país pese a que era ciudadana de nuestro país, ¿no? Creo que ese es un riesgo que existe, que puede afectar justamente a estos sectores de la población, a las personas de origen africano, porque pues según los estereotipos, por ejemplo, muchos de los hondureños también son de origen africano, y a las personas de origen indígena o provenientes del sur del país, porque pues tienen acentos, tienen aspecto físico parecido al de los guatemaltecos, los salvadoreños y los mismos hondureños, ¿no? Y también son pobres y vulnerables. Exactamente, se combina ahí las cosas. Y desde luego, hay también una cuestión de edad, ¿no? También van a ser particularmente jóvenes vulnerables las poblaciones de jóvenes, que suelen ser la mayor parte de los migrantes y que pues los mexicanos que estén en esa situación también tendrán eso. Creo que en efecto es un gran peligro el que implica adoptar una política represiva contra la migración, y sobre todo en un país como el nuestro, en que las policías pues no se caracterizan por su respeto a los derechos humanos, ¿no? O sea, entonces, si ya de por sí la policía mexicana viola los derechos humanos, las policías y las fuerzas de seguridad mexicanas violan los derechos humanos de los ciudadanos de este país, no me quiero imaginar lo que van a hacer con personas que además son consideradas ilegales, son denostadas como una amenaza, son vistas como intrusos indeseables en el país. Pues eso abre un abanico, ¿no? El caso de Sonora, más allá de que se confirme o no, pero de Saltillo, perdón, de Coahuila, pues nos habla del peligro que hay de una política represiva cuando nuestras fuerzas represivas pues tienen la mano pesada, por así decirlo, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues lo que me parece aún más lamentable es que sea un gobierno de izquierda el que acabe haciendo el trabajo sucio de un gobierno de ultraderecha en Estados Unidos, ¿no? Finalmente, al hacer propias las políticas de represión de Trump, pues México parece dispuesto a hacer el trabajo sucio de una persona que no tiene el menor escrúpulo de hacer cosas sucias, ¿no? Y pues creo que eso es una cuestión muy delicada para un gobierno que pretende construir, por otro lado, aumentar la justicia social y mejorar la vida de todos los mexicanos, ¿no? Entonces creo que ahí yo veo una contradicción. La primera actitud desde la Secretaría de Gobernación, las primeras políticas eran de regular los flujos migratorios de una manera positiva, de reconocer los derechos de los migrantes, y ahora lo que ha habido con el cambio de la política es una opción mucho más represiva, mucho más violenta, que no auguro ni que vaya a obtener resultados positivos, quizá a corto plazo, pero no a mediano y a largo plazo, y que va a tener un costo social
altísimo, ¿no? Finalmente, lamentablemente parece que esa va a ser la manera en que México sí va a acabar pagando el muro de Trump, ¿no? Pues sí, vamos a convertirnos en el muro interno. Patricio, ya nos quedan pocos minutos y no me quiero quedar sin preguntarles si también hay alguna forma de discriminación o de ofensa en todo este proceso en el cual a muchos investigadores pues se les señala ahora como receptores de becas, de promociones, de estímulos. ¿Qué pasa en todo el aspecto de la ciencia y la cultura? ¿Qué está sucediendo? Mira, yo no lo llamaría discriminación propiamente. Sí creo que hay hay un ambiente no muy favorecedor a el desarrollo del conocimiento, al desarrollo de la ciencia, que se refleja en varios aspectos reiterados, en acusaciones hacia los investigadores, en los temas de los fondos que se dirigen hacia la investigación y que pues hacen un poco más difícil o que harán un poco más difícil el desarrollo de la ciencia y la investigación en el país. Esperemos, como lo dije yo la semana pasada aquí en tu mismo espacio, esperemos que sea algo temporal, esperemos que se asocie precisamente a la austeridad temporal y que se reflexione sobre la importancia que es desarrollar políticas de la mano del conocimiento. Sí, esto creo que tiene que ser un tema central y yo creo que tiene que haber un mensaje muy claro de parte de las más altas autoridades del país, incluso el presidente de la República, en este sentido. Sí, el desarrollo de políticas, el desarrollo de un buen gobierno tiene que ir de la mano del conocimiento. Sí, no, insisto, y no se trata, por supuesto, aquí de victimizarse de ninguna manera. Creo que sí, como investigadores tenemos una posición, yo diría que privilegiada, en términos del acceso a recursos, en términos de la posición social en la que estamos, y esto hay que reconocerlo, ¿sí? Como parte, sí, tenemos una posición privilegiada. Yo creo que es necesario austeridad, yo creo que es necesario tener mesura y evitar gastos dispendiosos, pero yo no creo que sea en el ámbito de la investigación científica en donde se vaya, digamos que sea el enorme hoyo por el cual se está colando el presupuesto federal. No es ahí. Y yo creo que los riesgos que lleva hacer recortes indiscriminados en el ámbito de la investigación científica son mucho más serios que las posibles ventajas que tiene esto en la minucia del presupuesto que quién sabe qué porcentaje es del Producto Interno Bruto, es pequeñísimo, que se dedica a la ciencia. Es decir, la ganancia que se tiene ahorrando puede ser mucho más seria si esos ahorros se hacen de manera indiscriminada. ¿Tu postura? Sí, yo creo que lo que ha sido evidente en ciertos voceros de la Cuarta Transformación, tanto los que tienen cargos como algunos que los acompañan desde los medios de comunicación, en el ámbito de la cultura y la ciencia, es un discurso en contra de las élites. O sea, claramente, justamente, y me parece que por otro lado tiene algo de justificable, ¿no? En efecto, en el ámbito de la cultura, pues finalmente la cultura sí había sido los estímulos culturales que daba el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el CONACULTA y estas instituciones culturales más prestigiosas habían sido monopolizadas durante muchos años por un grupo bastante cerrado, ¿no? El hecho de que en los últimos años volviera a dirigir el CONACULTA una persona que lo había dirigido en los años 90, nos habla de cuán cerradas estas élites, ¿no? Que 20 años después regrese la misma persona de 20 años antes nos indica que no había habido una renovación en esas élites, ¿no? Y entonces, pues obviamente muchos otros creadores de cultura que hay en el país, que son muy variados, pues sentían un gran resentimiento contra esa élite que monopolizaba los recursos, el prestigio, las grandes revistas, las apariciones en televisión y todo eso. Y lo que veo ahora es una reacción antielitista en contra de ese grupo. Es una reacción exagerada, sin lugar a dudas, como la que hay también contra los científicos, ¿no? Porque, por ejemplo, se denuncia muchas veces las prácticas corruptas de la comunidad científica, que pues desde luego existen, pero por otro lado, también en la comunidad científica hay prácticas, hay mecanismos de vigilancia, hay cuerpos colegiados, hay personas honestas, y yo no diría que las prácticas corruptas son generalizadas. O sea, puede haber casos, pero la mayoría de las prácticas son de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a las reglas y a las propias leyes que rigen a las universidades, ¿no? Entonces yo diría que sí, o sea, lo que hay es un discurso antielitista que tiene un origen claro y justificado, pero yo creo que se ha exagerado demasiado. Y que creo que esperemos que en efecto es necesario que haya una renovación de las élites culturales, sin lugar a dudas. Es necesario que los ámbitos académicos quizá bajen un poco de su torre de marfil y dejen de
quizá, no diría tanto modificar lo que hacen, sino más bien preocuparse más porque lo que hacen sea mejor entendido por la sociedad y tenga más impacto en la sociedad, sí. Y ayudar a las políticas públicas, desde luego. Pero de eso, que para lograr eso lo que hay que hacer es quitarles el dinero y correrlos a todos, pues me parece una exageración, ¿no? Creo que creo que es un radicalismo excesivo, que espero que se modere y que por otro lado se reconozca que en efecto la generación de la cultura pues debe ser más incluyente, pero que el gobierno necesita financiar la cultura, ¿no? Las posiciones extremas de Jesús A. Rodríguez diciendo que no debe haber financiamiento público de la cultura son completamente erróneas, porque eso lo único que facilita es la cultura más comercial y no necesariamente ayuda a las culturas marginales y a las producciones culturales de mayor valor, ¿no? Y por otro lado, es claro que un país como México necesita financiar investigación científica, que no podemos resolver nuestros problemas ambientales, que no podemos resolver nuestros problemas de salud, que no podemos resolver nuestros problemas sociales si no tenemos un conocimiento científico sólido sobre ellos. Quizá el neoliberalismo exageró mucho en el uso de la técnica y en la referencia a la verdad científica como una manera de justificar una serie de cosas que eran injustificables o que podemos criticar, pero eso no significa que las políticas deben hacerse sin tomar en cuenta el conocimiento científico, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con Patricio. Creo que hay que llegar a un acuerdo para encontrar el justo valor de la cultura y de la ciencia en la transformación del país. Nos quedan 2 minutitos, así es que les pido. Sí, agregaría nada más, coincidimos en esto, pero yo agregaría que el desarrollo de una ciencia comprometida con la sociedad requiere el financiamiento público. ¿Sí? Si queremos una ciencia comprometida con la sociedad, comprometida con las causas sociales, con la equidad, con la reducción de la pobreza, con un desarrollo económico, industrial, tecnológico, que propicia la equidad y el bienestar social, esa ciencia, ¿sí?, no va a venir del financiamiento, no necesariamente, casi nunca viene del financiamiento privado. Y entonces, reducir recursos para la ciencia, recursos públicos para la ciencia, hace también a la ciencia presa de intereses privados y va en contra del interés mayor que debemos tener como sociedad de una ciencia comprometida con el cambio. Y lo mismo diría de la cultura, ¿no? Finalmente el financiamiento público es lo que permite que se genere cultura para los grupos marginales que no tienen muchas veces dinero para pagar, es la que permite que los grupos minoritarios se expresen culturalmente, y si lo dejamos todo al mercado, pues vamos a tener cultura de masas sin la diversidad y la riqueza que necesita este país. Claro. Así es. Bien, pues la verdad les agradezco mucho la posibilidad de revisar ampliamente todo este fenómeno, pues ni tan ampliamente, porque realmente es enorme el universo, pero bueno, que tengamos la oportunidad de platicar con ustedes. Les agradezco mucho su presencia en esta mesa de análisis aquí en la cabina de Radio Centro 97.7. Federico Navarrete, gracias por estar aquí. Fue un gusto. Gracias. Patricio Solís, gracias. Un gusto. Igualmente.